A ver, habla a esta hora el jefe de gabinete. 5% de incremento salarial en las Y paritarias. bueno, pero la realidad es que lo hemos explicado, las paritarias son libres, con lo cual no va a haber por parte del Estado una definición específica de la cantidad o del monto que se tiene que poner o del porcentaje al que se tiene que arribar en las paritarias, pero el que pone el límite es la economía, porque si el aumento que se está pidiendo va a impactar sobre los precios, evidentemente entonces esa complicación, ese beneficio circunstancial para el segmento del gremio va a terminar siendo una complicación para el resto de los trabajadores y eso no es lo que no es justo. Lo charlamos cuando se decía que había gremios que no estaban dispuestos a cerrar y lo mostramos con claridad con la firma de WON, Comercio, encargado de edificios estatales y WOCRA. Bueno, habría que seguir por el mismo camino y tratando de encontrar una alternativa que se parezca más o menos a la visión que está teniendo la economía nacional como para que no impacten los precios. El objetivo tiene que ser ese. Aníbal, ¿cree que la serie de paros de transporte y el que está programado para el 9 de junio sucede porque es un año electoral? No tengo dudas, siempre va a haber una búsqueda de un brazo de palanca más grande cuando hay otros intereses, como por ejemplo la discusión de temas que nos importan a todos los argentinos, porque a ellos también debería importarles esos temas, y pareciera ser que una medida de esta característica condicionaría a determinados actores de la vida argentina, pero uno tiene que ser responsable de lo que le sucede al resto de los trabajadores. Tenemos que estar convencidos de que uno está actuando y tomando las decisiones que corresponden para no perjudicar a los trabajadores muy por arriba de las propias discusiones de lo electoral. ¿Va a homologar el gobierno aquellos aumentos que estén por encima del 27%? No, seguirá discutiendo como lo está haciendo hasta este momento, vuelvo a insistir. Es la economía la que indica hasta dónde se puede llegar para que esto no impacte en los precios. Hay que seguir pensándolo de la misma manera. Calor rechazó el índice de precios. ¿Quién? Calor rechazó en cierta forma el índice de precios y Kicillof dijo que la inflación va a ser de un 20% este año. Cuando se presentó el presupuesto lo explicamos ese tema. El año pasado se presentó por primera vez el índice de precios al consumidor nacional urbano, lo hemos explicado varias veces. Antes lo que nos decía que era el índice de precios al consumidor era más que un índice urbano. Tomaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 distritos. Se creó un nuevo índice en que participaron muchos actores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, en que somos socios y tenemos derecho a pedir asistencia técnica para poder comprender lo que es el noroeste argentino, el noreste argentino, toda la zona de Cuyo, La Pampa, centro del país, la Patagonia, sur del país, y el conurbano, pero ya no con la Ciudad Autónoma de 24 distritos, la Ciudad Autónoma hay 42 distritos. Prácticamente tiene el 87% de todo el territorio cubierto con 520 productos. En los primeros tiempos, lo que nos daba el índice de precios al consumidor nacional urbano era mayor que lo que significaba el changuito cuando salíamos del hipermercado. Todo el mundo hacía esa valoración y la verdad es que lo primero que uno le sale a explicar es que el índice de precios es un índice de referencia y el otro a veces está influido por la ventaja que determinados sectores le quieren sacar a la economía en rentabilidad exagerada o en la excedente de demanda que lo quieren ordenar con el tema de precios y ese tipo de cosas, pero no está pasando eso en este momento, no está pasando. Entonces pueden decir lo que quieran del índice, pero a la comparación de someter los 10 o 12 productos en el changuito con el índice de referencia es prácticamente la misma. Entonces me parece que es oportuno y saludable que tampoco nos enrosquemos con dar siempre una explicación insensata, ni tampoco con esta berreteada de los índices que le hacen llegar al Congreso a algunos legisladores de la oposición, que no son índices, no es un estudio de 150, 200 personas que fueron 31 días al lugar donde están los productos que no se sabe cuáles son ni cuáles marcas son, porque eso es secreto, y los fueron evaluando precio por precio para llegar al final del mes y saber cuál es la variación que tienen respecto del mes anterior. Eso no se hizo nunca, es un revoleo, es lo que nosotros en los contadores decimos, lo cocinaron. ¿Cuánto es? El 8, el 3, el 5, el 4, revolea un número que le quede cómodo y ahí quedó la cosa. Y entonces no tiene ningún sentido, no podemos discutir una estupidez de esa característica. El índice es una cosa muy seria que requiere mucho trabajo de mucha gente y la verdad es que ¿quién va a tener una empresa que haga semejante cosa? Porque tendría un gasto fenomenal para no cobrar un centavo una vez que se presente el índice, por eso lo revolean. ¿La inflación va a ser del 20%, como Kicillof, al parecer? No tengo duda. En el cálculo del índice, en los últimos meses del año pasado
osciló entre 1.3 y 1.4 y bajó hacia fin de año en un punto el índice de precios al consumidor. Si oscilara entre 1.3 y 1.4 estamos rondando el 15, que Kicillof haya dicho el 20 es porque puede haber algún mes que por circunstancias estacionales pueda modificar el índice. Es posible, no lo sé, él lo sabe mucho más que yo, lo sigue permanentemente, pero no se va a escapar de esa situación, entonces no hay razones para irse a una situación tan arriba y con tantas exigencias, si pudiéramos pararnos en un número más o menos razonable, que no es tan diferente al que están reclamando y estaría el tema resuelto. Ahora no, eso se resuelve con paros, tiene vocación política y nada más. Ayer Scioli dijo que está de acuerdo con la posibilidad de debatir, por ejemplo, en el ámbito universitario, de concretarse un debate presidencial. ¿Cómo va a trabajar el gobierno? Yo conté, más que otra cosa, les conté lo que ya había pasado. Siendo senador de la Nación, el senador Aguilar del Chaco me trajo una propuesta para que la lleváramos juntos, pero a mí me parecía que ya estaba muy encima del proceso electoral y es muy difícil sacar una ley en el medio del proceso electoral. La realidad es que si ustedes prestan atención al discurso de la Presidenta de la Nación en retiro, en ocasión de volver los nuevos ferrocarriles argentinos a mano del Estado, explicó eso, es decir, acá se hicieron demasiadas cosas que ya tienen valor de casi política de Estado, que habría que mencionar qué se quiere hacer con ese tipo de cosas. Por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo. Todo el mundo habla de un montón de cosas sin sentido, de poco valor, pero de esto no cuenta nadie nada. Me pasa a mí, perdón por la autorreferencia, venía Bárbara hasta acá, pero en los lugares que voy y yo hablo de la gestión de la provincia de Buenos Aires, veo que todo el mundo abre los ojos porque ninguno de los otros colegas, amigos, compañeros o la oposición, cuando plantea el tema no habla de estas cosas. Pareciera que no se animan a expresar qué voluntad tienen de llevar a la práctica políticas públicas que modifiquen esa realidad. Bueno, en función de eso yo insisto con esta necesidad, vamos a tener que sacar una ley, si no saldrá para esta elección, saldrá para la próxima elección, pero tiene que quedar en claro que los candidatos tienen que contarle a la sociedad lo que son, y después si pasa como pasó en los 90, que se dijo una cosa y después se terminó diciendo otra sobre pretexto de que si decía la verdad no me hubieran votado, es una farsa a la que al electorado no se lo debe someter. Tiene que decirse la cosa como son. No te votan, viejo, pero tenés que estar en claro y convencido de lo que querés hacer y lo que querés decir, y conforme lo que dijiste, proponete llevarlo a la práctica. Ese es quizás el mayor tesoro que tenemos los que hemos acompañado a Néstor y a Cristina Kirchner, de saber que todo lo que se dijo que se iba a hacer se hizo. No se cambió un ápice. Se votaron 48 leyes laborales y ningún legislador de nuestro partido y de la oposición que nos acompañó baja la frente para referirse a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos fue para perjudicar a un trabajador, ni para sacarle un centavo, ni el 13%, ni nada de lo que ya hemos visto en la Argentina como facilismo, ni a los jubilados mucho menos, como facilismo para hacerse de dineros de otra manera que no sea generando riqueza, ¿no? Daniel Scioli dijo ayer que su cara a cara va a ser con Mauricio Macri. ¿Su cara a cara como precandidato a gobernador con quién sería, Fernández? No sé quién será el de la oposición. ¿Vidal de Narváez? Y supuestamente serán ellos. ¿Entiende que finalmente va a haber una coalición entre Massa y Mauricio Macri después de las PASO? No, yo no me preocupo de eso. Es un tema de ellos, no me tiene sin cuidado. Ministro, ¿usted cree que hay candidatos como la década de los 90 que dicen una cosa para después hacer otra cuando llegan al poder? El problema es mayor, me parece. Cuando yo insisto con el tema de los debates, me parece el problema mayor. Me parece que los candidatos no dicen nada y no saben qué van a hacer el día que lleguen. Y eso es muy complicado para una provincia, en el caso que me toca vivir a mí, como la provincia de Buenos Aires, tiene casi 38% del Producto Interno del país, que tiene 15.6 millones de habitantes, que tiene problemas de distintas características porque son 308.000 kilómetros cuadrados que hay que atenderlos y mirarlos con mucho cuidado, y no es lo mismo que sucede en las zonas metropolitanas con lo que sucede en la zona del Atlántico o con lo que sucede en el noroeste de la provincia de Buenos Aires o lo que sucede en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Son realidades absolutamente distintas. Si no se tienen claro en la provincia en la que se está parado, muy difícil se pueden tener las soluciones para trabajar de inmediato una vez que nos toque asumir. Bueno, nosotros el día que asumamos ya las tenemos pensadas. ¿Ya tiene vice? Por propios y ajenos. No, todavía no. Al que le quepa el sallo que se lo ponga. ¿Hay tiempo de
través de diputados y senadores salga una ley para que se haga el debate antes de las presidenciales? Yo no creo en esas cosas que se saquen en el medio de los procesos electorales, porque siempre parecieran que van en beneficio de alguien y sin perjuicio de otros. Y yo no tengo esa vocación. La vocación que tengo, que se podría hacer de caballero nomás, es ponerse de acuerdo y llevar el debate a la práctica sin tener la legislación, y eso estaría bueno porque le contaríamos a la sociedad qué es lo que queremos hacer en cada uno de los casos. Los candidatos podrían ensayar esa posibilidad, yo lo intento por lo menos, en cada lugar que hablo, y voy a hablar de acá al 9 de agosto con los distintos segmentos, por ejemplo, con todo lo que es política de campo en la provincia de Buenos Aires, con el sector específicamente, que no va a ser en el medio de charlas de otra característica, porque me parece que hay que ir dilucidando cuáles son los problemas, expresando con claridad cómo se los va a resolver y comprometiéndose. Se toman muchísimas medidas, hace muchísimos años, si no, lo que voy a decir pareciera que me refiero a Daniel, hace muchísimos años que en la provincia de Buenos Aires se toman medidas y que el chacarero nunca las recibe porque está plagado de trámites y trámites y trámites y trámites, que cuando termina el trámite los árboles se secaron, no tiene ningún sentido que yo me comprometí el día de mi lanzamiento a cambiar esa visión, a darle una propuesta distinta. Ayer hablaba con la gente de la COPAL, que en definitiva la provincia de Buenos Aires debe tener el 55% de las empresas que son generadoras de alimentos y están en COPAL, que todo ese tipo de cosas tienen que allanarse para que se pueda trabajar mucho más simple y generen riqueza que la provincia necesita para desarrollarse como una provincia enorme como la que es y locomotora de un país, sin ningún inconveniente y absolutamente viable. ¿Hay algún motivo porque el TDEU se va a realizar el día lunes en Luján y no en la Catedral? Bueno, pero lo explicó la presidenta en el día de ayer. Me parece que es una manera de encontrar el cierre de un enorme círculo de tareas y responsabilidades asumidas por el gobierno. Comenzó la licitación número 1 del 2003 siendo la de la restauración de la Basílica de Luján, y terminaríamos en el Te-Deum del 2015 en la Basílica de Luján restaurada, con lo cual es una manera también de reconocer. Por ahí, para los que no profesan la fe cristiana, no se comprende mucho la cosa, que tienen todo el derecho de hacerlo. Para aquellos que sí lo hacemos, tiene una importancia superlativa hacerlo en Luján, tiene un valor accesorio. Siempre cuento una historia y esto se tiene que ver porque el domingo se van a trasladar el sable de San Martín de 1967, está en custodia de Granaderos, porque dos grupos de patriotas, yo los quiero llamar así, los robaron porque decían que los militares del momento no tenían autoridad para ser los depositarios del sable de San Martín. Desde ese momento Onganía sacó un decreto y se lo llevó al Regimiento de Granaderos. Y por primera vez vuelve al Museo Nacional para que todos los argentinos lo puedan ver y lo aprecien, y además va a seguir custodiado por el Regimiento de Granaderos como de corresponde. Eso nadie reniega de semejante cosa, al contrario, es el orgullo nacional eso. Bueno, la vocación que nosotros tenemos en este tipo de temas es saber también que San Martín descansa a la par de la Catedral Metropolitana y tiene mucho valor esa situación. Y uno de los valores que tiene es que cuando muere Monseñor Espinosa en 1823 o 22, si no me equivoco, viene los primeros representantes del Vaticano a la Argentina, que era un obispo, Monseñor Musi, y Rivadavia se niega a recibirlo, recibe San Martín, con lo cual tiene un valor muy importante la presencia y el pensamiento respecto de la religión, el respeto por la religión. Con él venía un joven, un pibe de ayudante, que se llamaba Giovanni María Mastai Ferretti. Giovanni María Mastai Ferretti después se va de la Argentina, hace una carrera muy importante en la propia iglesia que lo lleva a ser en 1845 Pío IX, uno de los papas más importantes, y que cada vez que iba un argentino a hablar con él, la primera pregunta que Pío IX le hacía al argentino que fuera, es decir, ¿cómo estaba Luján? ¿Cómo estaba Luján? Así que fíjense la importancia o cómo sella en el corazón de los hombres este tipo de cosas. Me parece que es más que importante que lo hagamos en el Te-Deum que se haga, yo no lo decido, en el Te-Deum se haga en Luján, tiene esa importancia hasta histórico para los que realmente profesamos la fe cristiana.
escuchado Ministro. a la oposición decir que la cadena nacional tendría que ser de menos minutos, aproximadamente de 10. Pero por mí que digan lo que quieran, porque siempre van a tener alguna cosa para quejarse. Hay uno que tiene tan poca seriedad en su historia y en su gesto que fue y presentó una denuncia penal, una idiotez pocas veces vista. La realidad es que la legislación lo que dice es cuando la cadena nacional debe ser utilizada cuando hay hechos trascendentales y si uno se pone a mirar en la jurisprudencia de la Corte, cuando la Corte ha calificado eso, lo ha calificado siempre que ha entendido que en sus análisis ha habido una medida cautelar del Diario de la Nación, hay muchas cosas que la cual ha participado por un tema de la quiebra o cosas por el estilo, no recuerdo bien cómo era, esa necesidad que tan caracterizada. Bueno, si eso sucede, dígame dónde está el aparato que mide cuál es el nivel de las necesidades tan importantes que exige la propia legislación. Es arbitrario. La realidad entonces es que cuando los medios no ocupan esa responsabilidad de llevar a la sociedad las cosas que se están haciendo en el gobierno para que la sociedad la comprenda y las conozca, hay que tomar otro tipo de decisión, como por ejemplo la cadena nacional. Y si a estos señores les molesta que hagan 740.000 denuncias penales, que nosotros seguiremos tomando esa decisión para que el presidente le haga conocer a la sociedad que se sigue pensando y trabajando en ellos, que se toman decisiones trascendentales en muchas de esas cosas y que no hay complicaciones de otra característica que no sea un segmento determinado del horario para poder cumplir con eso. No es la vida de nadie, creo que se ha ido 18, si yo no me equivoco, hasta este momento, y no le va a cambiar la vida a nadie. ¿Cómo tomaría la agenda presidencial vinculada fundamentalmente al viaje a la Santa Sede? ¿Hay otro viaje previo? ¿Hay otro viaje posterior? No, yo lo desconozco. Habría que preguntarle a Aguado para que se los explique bien. Eso ya no estoy en la Secretaría General para darle datos tan criterios, tan certeros, tan contundentes. Hay una crítica, ministro, ayer sobre el tema de la inauguración del Centro Cultural. Dice que se pareció más a un acto político que otra cosa. A ver, si vamos a un lugar con médicos, enfermeras, camillas, quirófanos, es probable que el lugar donde se haga una explicación de cualquier característica se padezca un acto médico. ¿Qué quiere que le diga? Se los invitaron a todos. Todos respondieron, algunos mandaron segundas, terceras, cuartas, quintas y hasta sextas líneas y no fueron ellos, como por ejemplo el jefe de la Ciudad Autónoma, porque yo lo escuché anoche a Nelson Castro, cuasi ofendido porque no habían invitado a Mauricio Macri, y Mauricio Macri fue invitado, como fue invitado todos los otros jefes de las respectivas, como fueron invitados los jefes de las provincias, fue invitado el jefe de la Ciudad Autónoma, que no es una provincia, con lo cual si no fueron es porque no han querido. La vocación es que estemos todos y participemos de algo que nos pertenece a todos. Estamos todos políticos, es muy difícil que entre todos políticos parezca que es una primera comunión. ¿Qué quiere que le diga? Gracias. Gracias.